Pero exitoso. Ese es el título de esta mañana. Me gustaría, para empezar, no es el texto donde vamos a estar, pero me gustaría que vayan conmigo a 2 de Timoteo por un momento. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a utilizar este texto para introducir el tema y después vamos a ir a otro texto en el Antiguo Testamento. 2 de Timoteo 3, ¿lo tienen? ¿Sí? Ok. Versículo 14 dice así, de 2 de Timoteo. Pero persiste tú, es Pablo hablándole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la palabra del Señor. Noten que varias veces aquí Pablo se dirige a Timoteo y le insta, lo exhorta, lo amonesta a que vuelva vez tras vez a la predicación de la palabra de verdad, de la palabra de Dios. Noten que varias veces, comenzando desde el versículo 14 en adelante, él se refiere a las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Oh Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Muchos se apartarán de la verdad. Oh Timoteo, cumple tu ministerio. Hermanos, la centralidad de la Escritura en el púlpito es la marca distintiva de todos los verdaderos ministros. Ese es el punto de Pablo aquí con Timoteo. No se apartes, Timoteo, de predicar la palabra de verdad. Los que se paran detrás del púlpito siempre deben apuntar a la Escritura, siempre. De hecho, creo que los ministros nunca deben quitar su dedo de la Escritura. Si están gesticulando con su mano derecha, deben mantener la mano izquierda sobre la Escritura. Y si cambian de manos para hacer gestos, deben cambiar de manos y tener una mano siempre sobre la Escritura. Mantener un lugar sobre el texto. Los ministros siempre deben predicar con un dedo en la Escritura, de manera literal como de manera figurada, volver al texto, apuntar al texto, predicar desde el texto. Lamentablemente, la mayoría de los ministros hoy, en su afán por ser contemporáneos, en su afán de ser pertinentes, en su afán de encajar con la cultura, en su anhelo de tener ministerios populares, en su anhelo de tener ministerios que sean exitosos. Muchos ministros hoy predican acerca de la Escritura, pero rara vez desde la Escritura. Rara vez desde la Escritura. Y a la Escritura en la actualidad, hermanos, se le niega el trono que merece. Y se le da un lugar secundario en nuestras iglesias. Y la verdad es que tenemos que parar con esto. Tenemos que parar con esta tendencia tan preponderante en nuestros ministerios, en las iglesias especialmente hispanas. Los ministros, así también como el pueblo de Dios, no deben tolerar que desde el púlpito no se predique la palabra. No deben tolerar eso. En el púlpito solo la Escritura debe de abrirse, debe de correr de manera libre, no los ministros, como tantas veces vemos a muchos charlatanes, payasos corriendo desde las tarimas
y no dejando que el libro de Dios corra realmente, salvajemente y toque los corazones del pueblo de Dios y haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Cómo hacemos entonces ante esta realidad tan triste, pero verdadera, de la falta de la Escritura y la exposición de la Escritura desde el púlpito? ¿Cómo hacemos para poder recuperar la centralidad de la palabra de Dios en los púlpitos? Para hacer lo que Pablo instaba a que Timoteo haga. Para eso creo que debemos seguir ejemplos de hombres en la Escritura misma que han puesto a la palabra de Dios en el centro de su ministerio. Que la han puesto en el centro como el fundamento de todo su ministerio. Y para eso quiero que hoy nos concentremos en la vida de Esdras. En la vida de Esdras. Así que si tienen sus Biblias, les pido que vayan a Esdras capítulo 7, porque Esdras fue un ministro exitoso, una persona utilizada por Dios en el Antiguo Testamento para traer uno de los avivamientos tal vez más importantes en el pueblo de Dios. Y la clave del ministerio de Esdras, a medida que guiaba al pueblo de Dios a humillarse delante de Dios, fue que él tenía un compromiso firme, que tenía un compromiso inquebrantable, un compromiso implacable con la palabra de Dios. No se salía de ella. Y dicho éxito fue posible en gran manera porque la mano de Dios estaba con él. De hecho, si vamos a Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7, dice versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre ¿quién? Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y salten al final de ese capítulo, versículo 27, dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Se inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. O sea, el éxito de este hombre ministerial fue posible en gran manera porque la buena mano de Dios, dice el texto, estaba sobre él. 3 veces el texto enfatiza esto. Pero algo que vale la pena recordar o ver y notar, es que Dios escogió estar con él, Dios escogió poner su buena mano sobre este hombre a causa del compromiso personal que él tenía inquebrantable con la Escritura. Y eso lo vemos claramente en el versículo 10 de Esdras capítulo 7. Noten que después de que en Esdras capítulo 7, versículo 6, dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Sí? Eso lo vemos en el versículo 6. Versículo 9 dice que al día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y noten el versículo 10, porque ahí introduce una explicación, una razón de por qué la mano buena de Dios estaba con él. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y este es el versículo que quiero que nos concentremos en esta mañana, porque nos da a nosotros el prototipo, nos presenta a Esdras como el prototipo, el mejor ejemplo de lo que cada ministro debe comprometerse a hacer para poder alcanzar un ministerio exitoso. Y por ministerio exitoso, no tengo tiempo ahora para meterme, pero no estoy hablando de tener miles y miles de personas en la iglesia. Pero sí estoy hablando de un ministerio que exalte la palabra de Dios y que deje que la palabra de Dios transforme el corazón, la mente de los oyentes a la cristoformidad o a la imagen
de Jesús. A eso me refiero por un ministerio exitoso, un ministerio que predica la verdad. Ahora, para eso vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría esta mañana antes de introducirnos en el texto, abrir la palabra de Dios y poder exponerlo esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos hoy la oportunidad esta mañana de abrir tu palabra libremente. Señor, muchos de nosotros, un sábado por la mañana, pudiendo hacer un montón de cosas, con muchas ocupaciones, hoy hemos elegido estar aquí. Queremos escuchar tu palabra, Señor, queremos escuchar tu palabra siendo explicada, aplicada a nuestros corazones, Señor, y rogamos para que podamos ser transformadas por ella. Queremos ponernos hoy debajo del escrutinio de tu palabra y que revele, Señor, en nosotros las imperfecciones que todavía tenemos como ministros, como líderes. Que nos deje ver que todavía no lo hemos alcanzado y que nos falta mucho por correr. Pero mientras corremos queremos volver al libro para poder saber dónde andar, hacia dónde ir. Porque para eso, Señor, fuimos redimidos, para ser hechos a imagen y semejanza de Jesús. No hay otro objetivo en esta vida más que ser como Jesús, Padre. Y venimos esta mañana a buscar eso. Queremos ser como Jesús incluso en nuestro ministerio. Queremos ser líderes que reflejen el carácter de Jesús. Y queremos recuperar lo que en muchas iglesias se ha perdido, que es la centralidad de la verdad. La centralidad de la Escritura en el púlpito. Danos humildad esta mañana, quita cualquier distracción que pueda haber en nuestro corazón. Quita cualquier incluso señal de orgullo que pueda haber. Trata hoy con nuestras almas. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si están tomando notas, el primer punto que quiero ver con ustedes esta mañana es que el compromiso de un ministro exitoso comienza con estudiar la Escritura. Ese es el primer punto, estudiar la Escritura. Es el compromiso inquebrantable que todos nosotros tenemos que tener para tener justamente un ministerio exitoso. Estudiar la Escritura, y eso lo vamos a ver en la primera parte del versículo 10. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir. Esdras era, en otras palabras, un estudiante, pero no un estudiante cualquiera, era un estudiante diligente. Su compromiso a largo plazo era inquirir. Otra forma de traducirlo es estudiar. Este verbo conlleva la idea de buscar algo con interés, de indagar con cuidado. Por ejemplo, acompáñenme a Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Versículo 16, y dice que Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, y continúa el texto. Noten que aquí en Levítico capítulo 10, versículo 16, dice que Moisés preguntó, es la misma palabra que se usa en Esdras capítulo 7, versículo 10, para inquirir. ¿Y qué describe esta palabra aquí? Preguntar. Bueno, es investigar diligentemente qué había sucedido, qué había pasado con la ofrenda por el pecado, qué es lo que había pasado con el macho cabrío de la expiación. Había inquirido, indagado con cuidado. Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11, para que vean cómo se utiliza esta palabra en otros contextos. Segunda de Samuel capítulo 11, y conocen este pasaje. Versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Noten que aquí en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 3, se vuelve a utilizar la misma palabra que en Esdras capítulo 7, versículo 10, se traduce como inquirir. Acá otra vez, si tienen la Reina Valera, se traduce como preguntar. David preguntó o mandó a preguntar por aquella mujer. Es el mismo verbo que denota la intención de David de querer averiguar quién era esta mujer hermosa. Y también ocurre en Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Y en este caso es el profeta que les habla a los exiliados para que investiguen, busquen con diligencia o fervientemente la paz y el bienestar de la ciudad. Noten, versículo 6, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Noten versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad a ella, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Noten ahí, versículo 7, la primera palabra, y procurad. Es la misma palabra que en Esdras 7, versículo 10 se usa para inquirir. Buscad fervientemente la paz y el bienestar de la ciudad. O sea, si nosotros ponemos todas estas traducciones de los otros usos de esta misma palabra de Esdras capítulo 7 y volvemos a Esdras capítulo 7, versículos 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir, podemos entonces decir que este verbo incluye nociones, ideas como inquirir, procurar con cuidado, preguntar con interés, escudriñar. Esdras había preparado su corazón para escudriñar. Hermanos, estudiar para Esdras no era un hobby. Estudiar para Esdras no era un pasatiempo del diario vivir. Estudiar para Esdras era su deseo más profundo que estaba arraigado en su corazón y definía su existencia como ministro. Él estudiaba. Pasaba largo tiempo estudiando, inquiriendo, averiguando, buscando fervientemente, hermanos. No cuando se levantaba bien. No cuando tenía tiempo, porque ¿quién tiene tiempo en el ministerio? ¿No es así? Hacía el tiempo para estudiar. Y aunque estudiar es una práctica loable en sí misma, sería el primer defensor de que todos deberían estudiar, lo que hace tan hermoso, o lo que hace que este compromiso de Esdras sea infinitamente valioso, no es tanto lo que él hacía, sino el objeto de lo que él estudiaba. ¿Qué es lo que estudiaba según Esdras 7:10? Él había preparado su corazón para inquirir, para buscar diligentemente en dónde, la ley de Jehová. Él estudió la ley de Jehová, la instrucción, si quieren traducirlo de otra manera, de Jehová. Él indagaba todo el consejo de Dios escrito en la Escritura, dominando el contenido de la Biblia y explorando todas las partes. No es de extrañar entonces que anteriormente en este mismo capítulo a Esdras se lo describa como un escriba diligente. Noten el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba ¿qué? Diligente. No era cualquier escriba, era un escriba
diligente. Eso era lo que calificaba, caracterizaba a este hombre. Y dicha destreza en toda la ley de Jehová, ¿saben por qué vino? ¿Cuál fue el resultado? Porque tenía justamente un compromiso inquebrantable en su corazón por hacer un estudio diligente de la palabra. Era un escriba diligente porque habría puesto en su corazón y había entrenado su corazón para estudiar diligentemente la ley de Jehová. O sea, Esdras estaba muy versado en lo que el texto decía. Conocía el texto, estudiaba el texto. El conocimiento superficial de la Escritura no le daba ningún tipo de satisfacción a este hombre. El mero hecho de hojear la superficie de la palabra de Dios no era lo suficientemente bueno para él. Esdras, dice el texto, que estudiaba profundamente las verdades del libro de Dios, indagaba meticulosamente, escarbaba todas las partes de la ley y se esforzó mucho por tratar de entender su significado, porque ¿saben algo? Esdras entendió lo siguiente, hermanos. Esdras entendió que ningún versículo de la Escritura cede su significado al perezoso. Ninguna parte de la Escritura cede su significado al haragán, al perezoso. Por eso Pablo mismo a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, con precisión la palabra de Dios. Porque estamos bajo el escrutinio divino, hermanos, si estamos en el ministerio. ¿Cómo trazamos el texto? ¿Cómo nos acercamos al texto? Y Esdras vivía una vida que no se satisfacía por solamente hojear la palabra de Dios el sábado por la noche para presentarla el domingo por la mañana. No estaba satisfecho con un entendimiento superficial del texto. No, hermanos. Él indagaba, escarbaba todas sus partes. Y la resolución de la vida de Esdras fue desenterrar con diligencia estas ricas verdades de las minas inagotables de la palabra de Dios. Dedicó todo su ser, dedicó toda su vida a esta ardua práctica de escudriñar la palabra de Dios, probablemente de día y noche, como dice el salmista en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Meditaba en ella, volvía al texto, volvía a la revelación de Dios día y noche, porque sabía que solo la verdad de Dios puede darle crecimiento al pueblo de Dios. Solo eso. No sus ideas, no su ingenio, no, solo la palabra de Dios. Ahora, curiosamente, en este pasaje de Esdras capítulo 7, no se nos hace ninguna mención directa aquí, ni siquiera en el resto del Antiguo Testamento, acerca de los hábitos de estudio de Esdras. Me hubiese encantado poder ver cuáles eran los hábitos de estudio de este escriba. Sin embargo, veamos los primeros 5 versículos de Esdras capítulo 7. Noten, y pueden parecer que no son importantes, pero sí lo son. Toda la palabra, ¿no?, es inspirada por Dios, ¿no es así? Entonces cada palabra es importante. Dice versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Use, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Hijo de Aarón, el primer sacerdote. Noten que muchas veces nosotros pasamos contundentemente, las saltamos por alto las genealogías, pero están aquí por alguna razón. Son importantes, cada palabra es inspirada y cada palabra debe ser predicada. Y están aquí justamente porque nos demuestran a nosotros y trazan la genealogía de este hombre por una larga línea de sacerdotes hasta el mismísimo ¿quién? Aarón, el primer sacerdote, dice el versículo 5. O sea,
Esdras no solamente era un escriba diligente, según el versículo 6, sino que también Esdras, ¿qué era? Un sacerdote. De hecho, sabemos esto porque en el versículo 11 lo confirma. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado. Noten que están las dos posiciones de él. No solamente era un escriba versado, un escriba diligente, sino que también era un sacerdote de una línea larga que iba hasta el mismo Aarón. O sea, aunque no tenemos los hábitos de estudio de este hombre, sí sabemos una cosa. Sabemos que su preparación había sido bastante extensa. Es decir, o de hecho, los rabinos consideran que solo Moisés supera a Esdras. Eso es importante. Solo Moisés para los rabinos supera a este hombre. ¿Por qué? Conocía la ley. Conocía la ley de manera exhaustiva. Sin embargo, esto no satisfizo su deseo de estudiar más y más. Él podría haber dicho, soy un escriba, miren mi genealogía, soy un sacerdote, ya está, lo he alcanzado. Eso no satisfacía su vida, hermanos. Él tenía un deseo profundo todos los días de querer estudiar más las riquezas inagotables de la palabra de Dios. Y Esdras entendió perfectamente, aceptó plenamente su identidad como estudiante de por vida. ¿Y no les parece que nosotros, como ministros de la palabra de Dios, no deberíamos hacer lo mismo? ¿No les parece que nosotros no deberíamos aceptar nuestra identidad de por vida como estudiantes? Comparémoslo, ¿saben con quién? Con Pablo. Noten esto, 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo, siendo quien era, hebreo de hebreos, al final de su ministerio, le dice a Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme. Ya está al final de su vida. Y noten lo que dice en el versículo 13, me encanta este versículo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo al final de su ministerio podría haber dicho, ya está, me voy a dedicar a otra cosa. Pero él había aceptado la misma resolución de vida de Esdras, que su identidad como ministro debe ser una identidad de por vida como estudiante de la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra identidad, hermanos. Reconocer que siempre debemos estar estudiando. Nunca debemos pensar que podemos inquirir, investigar demasiado o ser lo suficientemente leídos en la revelación especial de Dios. Nunca podemos pensar eso. La Escritura merece nuestro estudio más meticuloso, independientemente de cuán competentes nosotros pensemos que somos en nuestros propios ojos o ante los ojos de los demás. Independientemente de cuántas veces las personas después de que prediquemos se acercan y digan, wow, hermano, qué sermón que se mandó, increíble. Independientemente de eso, nuestra identidad de por vida es el estudio. Hermanos, acepten que son finitos y que Dios es gloriosamente infinito y prepárense para nunca dejar de aprender. Eso es un discípulo, un verdadero seguidor, alguien que aprende, no como una carga, sino con gran gozo, hermanos. Tenemos uno de los mayores privilegios que alguien puede tener en el mundo. Abrir el libro de Dios y explicar el libro de Dios para que otras personas puedan crecer en la imagen de Jesús. ¿Qué mayor privilegio que ese? No lo hay. Hermanos, resistan en sus ministerios la tentación de sacrificar el estudio de la palabra de Dios en el altar de esa lista creciente de supuestas prioridades que se nos imponen continuamente día a día por la congregación. Tengan mucho cuidado con sustituir el estudio de la revelación especial de Dios por la lectura de buenos libros acerca del libro de Dios. Tengan cuidado. Luchen con lo que Dios quiso decir en su revelación, no solo en 4 o 5 comentarios que tienen en su biblioteca. Interactúen con el texto mismo, con las minas inagotables de esta
palabra de Dios. Y reconozcan lo siguiente, hermanos, que el ministerio de por sí, por naturaleza el ministerio, es un ministerio de estudio. Estamos llamados a estudiar el libro de Dios. Y Dios diseñó, de hecho, la iglesia para que sea una comunidad de estudiantes de por vida, bajo la guía terrenal de ministros competentes que son por naturaleza llamados a explicar el libro de Dios. Dios diseñó la iglesia como una comunidad de estudiantes. De hecho, si estuvieron ayer a la noche, eso es lo que vimos, Mateo 28:20. Enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, decía Cristo. Esa es la gran comisión. Pero antes de enseñar a otros los que Dios quiere que ellos hagan, nosotros necesitamos saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso implica estudiar la Escritura en profundidad. El día que dejas de estudiar la Escritura es el día que tú comienzas a llevar al púlpito tu propio consejo en vez de llevar el consejo de Dios. Y eso no puede suceder. La iglesia no crece, eso no es un ministerio exitoso. No lo es. Cuando llevas tu propio consejo en vez del consejo de Dios, como dice Pablo en Hechos capítulo 20, del 24 al 27. Eso es lo primero que entendía Esdras, estudiar la Escritura. El compromiso de un ministro exitoso debe ser ese, estudiar la Escritura en primer lugar. En segundo, si están tomando notas, debe ser entregarse a la Escritura. No solo debes estudiar la Escritura, debes entregarte a la Escritura. Esdras no estaba conforme con el solo hecho de saber, con el solo hecho de ser diligente, de ser un escriba versado, como dice el versículo 11 de la ley de Jehová. El entendimiento claro de lo que la Escritura decía no era suficiente para Esdras. Esdras no solamente quería estudiar la revelación especial de Dios, sino que además quería entregarse por completo a ella. Noten que Esdras había preparado su corazón para inquirir, estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, para entregarse a la palabra de Dios. Esdras reconocía algo, hermanos, una verdad fundamental del ministerio, que la única teología verdadera, ¿saben cuál es? La teología aplicada. Esa es la teología verdadera, la teología que se aplica al alma, al corazón, que transforma la mente, el caminar de vida y que nos presenta más cerca delante de Dios como hijos que andan como es digno del evangelio verdadero. Esa es la verdadera teología. La teología aplicada es precisamente en la práctica, en el día a día, donde la teología se muestra más claramente. Por lo tanto, Esdras no solo dominó la Escritura, sino que la Escritura dominaba a Esdras. Era un hacedor de la Escritura. No solamente un mero demostrador de lo que la Escritura decía. No solamente era un oidor, era un hacedor de la palabra de Dios. Y tengan en cuenta que el mismo compromiso que marcó su estudio de la Escritura también describe su entrega a la Escritura. Y esto es muy importante, no pueden perder de vista esto. El mismo compromiso que marcaba su estudio diligente también marcaba su entrega diligente a la Escritura. ¿Cómo sabemos eso? Noten el texto. Porque Esdras había preparado su ¿qué? Su corazón para inquirir y había preparado el mismo corazón ¿para qué? Para cumplir la ley. Noten que el texto dice que él había dedicado su corazón, todo su corazón, a practicar la ley de Jehová que había estudiado de manera rigurosa. Es decir, este no era una entrega a medias, no era un compromiso a medias, no era un corazón dividido. Esta era la resolución de Esdras de por vida. Estudiar la ley y la misma resolución que marcaba su estudio diligente, marcaba también su entrega. Todo su corazón quería no solo estudiar, sino también entregarse. Dominar, pero también ser dominado. Esdras estaba decidido a obedecer la Escritura con la misma dedicación de corazón con la que la estudiaba. La misma. Y esto se contrasta de manera radical con los escribas en los días de Jesús, ¿no es así?
que procuraban entender la ley, escudriñar la ley, investigarla con profundidad. Lo hacían con la cabeza, pero no con el corazón. Estudiar la Escritura para los escribas, para los fariseos en los días de Jesús era meramente una cuestión de disciplina intelectual. Por eso Jesús dice lo que dice en Mateo capítulo 15. Noten esto. Mateo capítulo 15. Versículo 7. Jesús hablándole a los fariseos hipócritas. Versículo 7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de él. Esto no era lo que marcaba el compromiso de Esdras. No, Esdras estudió la Escritura sin reservas. No con un corazón dividido, sin reservas. Él tenía un profundo deseo, interno de poder aplicar los principios teológicos, las verdades ricas de la palabra de Dios a todas las circunstancias de la vida. Porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, dice el salmista, ¿no es así? Ilumina mi camino, me hace entender, me ayuda a vivir para darle gloria a Dios como se la merece. Ahora, este modelo de estudio diligente que conduce a una vida que está disciplinada, a una vida que quiere aplicar las verdades de Dios, no es nuevo en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo tampoco. No es revolucionario, no es algo que Esdras se lo inventó un día. No. De hecho, esto lo vemos mucho antes. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, y observemos lo que dice Moisés. Y vamos a volver a este texto más adelante en la próxima sesión. Y dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31. Y escribió Moisés, versículo 9, esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y noten el versículo 12. Harás congregar a todo el pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, ¿para que qué? Para que oigan, pero no solo para que oigan, sino para que aprendan, y no solo para que aprendan, sino para que ¿qué? Para que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es el mismo patrón que vemos en Esdras. No solo se trata de estudiar, no solo se trata de enseñar, no solo se trata de aprender, sino de temer a Jehová, de cumplir los estatutos. Es el mismo patrón que Moisés había estipulado antes. Incluso, vayan unos capítulos más adelante a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 8, ¿conocen este versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No traeré otra vez. La relación que hay entre la meditación, el estudio diligente, profundo, inquirir, buscar la palabra de Dios, ¿con el objetivo de qué? ¿Ser un conocedor más? No. Para poder guardar, para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Ese es el objetivo del estudio, ese es el objetivo de la teología, hermanos. Es ser transformado a imagen y semejanza de Jesús. Y esto no lo vemos solo en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento.
varias veces, varias veces. Noten cómo Jesús advierte a su audiencia en Mateo capítulo 7. También conocen este capítulo. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Esto viene justamente después de ese famoso pasaje donde dice Jesús, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Noten lo que viene después. Cualquiera, pues, noten que está relacionado lo que dijo antes con lo que va a decir ahora. ¿Ok? Nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Noten la relación entre escuchar, indagar, aprender y hacer. Hay una relación directa. Juan capítulo 13, versículo 17 también habla de esto. Por una cuestión de tiempo no vamos a ir ahí. Y Santiago, recuerdan, en Santiago capítulo 1, 22 al 25, insta justamente a sus lectores a hacer lo que dice la Escritura y no simplemente a escucharla. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, tengan mucho, pero mucho cuidado. Porque la palabra de Dios puede ser estudiada sin obedecerse. El libro de Dios que contiene la verdad de Dios puede ser estudiado en profundidad sin ser obedecido. Y eso es altamente peligroso para el ministro. Porque nos convierte en fariseos. El estudio de la Escritura es inútil hasta que te entregas a ella por completo. Hasta que te entregas y te entrenas, no solamente en el conocimiento, sino como Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, al 7 al 8, sino que también te entrenas en ¿qué? En la piedad. Aprendes y ejercitas no solo tu mente, sino tu corazón. Con la misma dedicación con la que estudias la palabra. Algo muy peligroso en nuestros días, la época de la información, donde abunda el conocimiento, pero no el discernimiento. Donde abunda la información mediática, informática, donde podemos hacer seminario desde lejos, en pijamas, sin tener que ponernos una corbata tal vez. Donde tenemos acceso a miles y miles de libros, incluso desde un software, pero nuestro corazón está bien lejos de Dios. Hermanos, aplíquense a la Escritura y la Escritura ustedes mismos con todo su corazón, no con media, no con parte de su corazón, con todo su corazón. Y este compromiso, hermanos, diario debe ser imitado no solo por el líder, no solo por el maestro, no solo por el pastor de la iglesia o los pastores, sino por todos los cristianos, por todos aquellos que conocen a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto no es solo para el líder, esto es para todos. Así que dedica tu corazón a rendirte a lo que estudias en la Escritura, especialmente si eres un ministro, especialmente si eres un ministro de la palabra de Dios. Pues como sabes, según Santiago 3.1, los ministros serán juzgados más severamente, con mayor severidad. De hecho, es interesante que en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito 1, donde vemos las cualificaciones, ¿sí?, los requisitos de un pastor maestro, dice que tiene que ser apto para enseñar, pero también dice que debe ser ¿qué? Irreprensible. No solamente debe ser apto para enseñar en el ministerio, también debe ser irreprensible en tu vida. Hermano, practica lo que predicas. Practícalo. Y dedica todos tus esfuerzos a practicar
lo que aprendes en la Escritura de inmediato, lo más pronto posible. Es decir, trata de poner en práctica todo lo que has estudiado antes de predicarlo. No retrases la aplicación de la palabra a la próxima semana, cuando me gradúe del seminario. No la retrases. Incorpora la Escritura a tu vida sin vacilar, mediante la obediencia personal, tal como lo hizo Esdras, ya que la teología aplicada es la plataforma desde la cual se desenvuelve tu ministerio público de enseñanza. Esa es tu plataforma. La teología aplicada, el hecho de que eres o no irreprensible, que andas en santidad, esa va a ser la mejor plataforma para tu ministerio. La integridad. La integridad es el mejor amigo del líder, del ministro. Porque seamos sinceros, ¿no? El liderazgo puede ser muy solitario, ¿no es así? Si no, ¿por qué están acá? Porque necesitamos buscar hombres que también quieran crecer en la verdad de Dios y que estén haciendo el arduo trabajo del ministerio, que cuesta, es duro, es muchas veces solitario. No es fácil cerrarse y estudiar por largas horas, pero lo demanda la Escritura, y demanda también la Escritura que seamos irreprensibles, que seamos íntegros de corazón. Entonces entrégate, hermano, enseguida con la misma dedicación de corazón con la que estudias la Escritura para tener éxito espiritual en tu ministerio. Anda por el camino de la integridad, síguelo y te va a ir bien. La integridad nunca te va a fallar, nunca. Por último, no solo debes estudiar la Escritura, no solo debes entregarte a la Escritura, sino que además debes enseñar la Escritura. El final del versículo 10 de Esdras 7, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para entregarse a ella y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El último elemento entonces de este compromiso firme e inquebrantable que Esdras tenía es enseñar. O sea, noten conmigo el flujo de pensamiento. Su estudio diligente de la Escritura conducía a una entrega disciplinada ante la palabra de Dios, logrando así una enseñanza devota de lo que la Escritura contiene. El estudio diligente produce una entrega disciplinada y eso en efecto resulta en una enseñanza devota. Noten lo que dice el texto. Noten que el texto no dice que Esdras comenzó enseñando. Noten que el texto no dice que Esdras comenzó como un ministro. Él se convirtió en un ministro. Desafortunadamente, ese no es el patrón que vemos en la actualidad para la mayoría de los ministros. Hoy todo lo que se necesita hoy en día, ¿qué es? Un llamado al ministerio. Todo lo que se necesita. Una corazonada. Y sí es cierto, y podemos hablar de esto en 1 Timoteo capítulo 3, que sí debe de haber un sentimiento, un deseo profundo por querer anhelar el ministerio. Buena obra desea, dice Pablo en 1 Timoteo 3. Claro que sí. Pero lamentablemente hoy, el único requisito es ese. Y muchas veces hay hombres que se levantan y enseñan dentro de un púlpito porque tuvieron una corazonada. Porque alguien dijo algo, leyeron algo, había una música especial ese día, una fogata. Y pasan por alto, hermano, la ardua práctica de escudriñar la ley de Jehová. Hombres que no se han preparado, ni se quieren preparar. Y como resultado, muchos hoy se involucran, y esto ha pasado en la historia, pero hoy tal vez más, por la supuesta, siempre saben cuál es, la necesidad agobiante. Hay necesidad en todos lados, entonces son muchos los que saltan, ¿no?, a cumplir con esa necesidad. Pero son pocos los que escudriñan la ley de Jehová y como resultado muchos se involucran de manera inmediata en el ministerio de enseñanza, sin haber antes sido preparados. Hermanos, esto es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso, no solo para los ministros, sino también para ¿quién? Para el pueblo de Dios.
Para el pueblo de Dios que es supuestamente ministrado por este hombre. Porque si este hombre ha saltado al ministerio por una supuesta corazonada, lo único que le queda, ¿qué es? Ofrecer su propio consejo que consiste de su propia experiencia personal. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Y esos hombres, como no han estudiado y no quieren estudiar, no pueden compartir las riquezas de la Escritura donde se encuentra, según Pablo, todo el consejo de Dios. Y eso es lo que necesita el pueblo, el consejo de Dios, no el tuyo, ni el mío. Necesita el consejo de Dios. A Billy Graham, ¿recuerdan a Billy Graham? Le preguntaron una vez lo siguiente, escuchen estas palabras. Si tuvieras que vivir tu vida otra vez, ¿qué es lo que harías diferente? Buena pregunta, ¿no? Si tuvieras que vivir tu vida otra vez, ¿qué harías diferente? Y su respuesta es sorprendente, es impactante. Él dijo lo siguiente, uno de mis grandes remordimientos, escuchen, uno de mis grandes remordimientos, estamos hablando de un gran evangelista, es que no he estudiado lo suficiente. Él dice, desearía haber estudiado más y predicado menos. La gente me ha presionado, dice, para que hable a grupos cuando debería haber estudiado y preparado. Fin de la cita. Ese es Billy Graham. Desearía haber predicado menos y estudiar más. Hermano, espero que este no sea tu remordimiento al final del ministerio. De que sí, por ahí ante los ojos de los hombres tuviste un ministerio exitoso, tal vez las bancas estaban llenas, pero le diste de comer a la gente comida recalentada, tu propio consejo. Estaban ahí porque les caías bien, porque les diste tu carisma, porque les diste tus chistes, pero nunca les diste el consejo. Nunca les diste el consejo de Dios. Hermanos, mayor juicio será para nosotros los ministros. Seremos tratados con mayor severidad y espero que ese nunca sea tu remordimiento. Que no ofrezcas tu propio consejo el domingo por la mañana. Que no disfraces tus propias opiniones personales con algunas porciones de las Escrituras. Salpicando ahí, entre medios chistes, alguna que otra cita, para poder atraer a más inconversos, tenerlos cómodos en las bancas. No hagas eso. Nadie quiere escuchar nuestro punto de vista camuflado en la predicación. Nadie. Nadie. Además, ¿de dónde sacamos semejante idea? ¿De dónde sacamos esta idea de que Dios bendecirá su iglesia a través de nuestras sugerencias personales? ¿De dónde sacamos esto? Nunca lo vemos en el texto. Como decía ayer anoche, nos hemos vuelto pragmáticos en la iglesia. Lo que funciona es lo primero que hacemos. Pero Dios no nos ha llamado al pragmatismo. Nos ha llamado a la perseverancia, a la fidelidad. A eso nos ha llamado Dios. Los hombres y las mujeres en tu ministerio no pueden vivir solamente de ideas nuestras. No importa cuán elocuentemente las presentemos esas ideas, no importa cuánto adornemos a nuestras propias sugerencias personales, el pueblo de Dios puede vivir únicamente por el estudio cuidadoso, el estudio meticuloso y la enseñanza de toda la Escritura, versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo y libro tras libro. Ese es el tipo de ministerio que Dios bendice. Esa es la naturaleza verdadera de la predicación que a Dios le place. Hombres que se levantan a trazar el libro con precisión y lo exponen con autoridad porque viven vidas irreprensibles, porque son amigos de la integridad. Esdras dedicó todo su ser, hermanos, sin reservas, todo su corazón, dice el texto. ¿A qué? No solo a estudiar, no solo a entregarse a la Escritura, sino también a enseñar la Escritura. Esta era la pasión de su vida. Esta era la pasión de su vida. Esto era lo que consumía el corazón de Esdras.
No había nada más que prefería hacer este hombre, sino que enseñar, dice, en Israel los estatutos y los decretos de la ley de Jehová. Él quería alcanzar a la nación entera con toda la ley. Noten que no dice con algunos estatutos, noten que eso no dice con decretos, algunos sus preferidos. Dice que quería alcanzar a la nación entera con toda la ley de Jehová, no solo con algunas partes, las que me caen bien a mí. Y su compromiso de por vida era pasar largos periodos de tiempo estudiando la Escritura para el beneficio del pueblo de Dios. Y finalmente, Dios, ¿saben lo que hace? Le concede el deseo de su corazón. Le concede el deseo de su corazón. Y produce Dios a través de este hombre uno de los mayores avivamientos en la historia de Israel por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, que vemos después en Nehemías capítulo 8. Y que, por cierto, va a ser el tema de la próxima sesión. Y me pregunto, hermanos, sinceramente, si tú tienes este mismo compromiso. Si tú tienes este mismo compromiso, si los ministros hoy tienen este mismo compromiso de corazón. Y te pregunto, y no debes contestarme, pero ¿dónde está tu corazón hoy con respecto a estas verdades? ¿Dónde está tu corazón? ¿Amas enseñar la ley de Jehová? ¿Lo amas? ¿Te consume eso? ¿O te es algo tedioso? Otro domingo. Rapidito, ya tengo el sermón, solo lo que me falta son los versículos ahora. ¿Amas enseñar la palabra de Dios? Y pregúntate sinceramente, ¿hay algo más que preferirías hacer en este mundo? ¿Hay algo más que prefieres secretamente, en lo más profundo de tu corazón, que enseñar la ley de Jehová? Si hay algo más que amas, deja el ministerio. Deja el ministerio, porque profundamente seguramente ese no es tu llamado, si hay algo más que quisieras hacer. ¿O estás verdaderamente comprometido con todo tu corazón? No solo con tu mente, sino también con tu corazón, a la predicación de la Escritura que presupone un estudio diligente, profundo, ferviente, todos los días, de día y de noche, como dice el salmista. ¿Crees en la predicación de la Escritura? ¿Lo crees? Y por creer me refiero si realmente lo amas, si amas lo que enseñas, si lo añoras. Hermanos, si este amor no es evidente en tu vida cotidiana, entonces es muy probable que no tengas un gran efecto en el pueblo de Dios que estás ministrando. Si no amas lo que enseñas, no hay nada que tendrá un mayor impacto en la predicación que hacer lo que sabes, que vivir lo que predicas. Por favor, no enseñes a otros lo que tú mismo no estás poniendo en la práctica. Es hipocresía. Lo que hablábamos anteriormente, no te hará ningún bien a ti. Muy por el contrario, un día tendrás un mayor juicio. Y solo te parecerás a los escribas en los días de Jesús. Hombres que habían entregado su mente, pero no su corazón. En lugar de eso debemos seguir no solo el ejemplo o el prototipo de Esdras, sino acompáñame a Hechos. Quiero resaltar esto. Muchas veces pasamos este versículo por alto, pero noten lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice, en el primer tratado, versículo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, y noten aquí, el mismo patrón, comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Noten lo que viene primero, no dice enseñar y después hacer, dice que empezó a hacer y a enseñar, hermanos. Sigamos el mismo patrón de Esdras, el mismo patrón de Jesús, donde su hacer corresponde a su enseñanza y su enseñanza corresponde a su hacer. Eso debe de caracterizar nuestro ministerio. De hecho, a menudo en el ministerio de Jesús, su enseñanza era meramente una explicación de su práctica diaria
que se asemeja justamente al patrón de obediencia que tenía Esdras. Hermano, enseña públicamente lo que amas hacer en privado. Enseña públicamente lo que amas hacer en privado. Un corazón que está completamente encendido por la predicación, por la enseñanza, por entregarse a la palabra de Dios y por estudiarla. Para concluir entonces, Dios tuvo solo un hijo y fue un ¿qué? Un predicador. Dios tuvo solo un hijo y fue un predicador. No hay, como decía antes, mayor privilegio en este mundo que enseñar la palabra de Dios. Hemos sido llamados a uno de los oficios llamados más altos que hay en el mundo. Enseñar la Escritura es el llamado más grande que cualquiera de nosotros puede recibir en su vida. Y este llamado es un llamado demasiado alto, es un llamado demasiado glorioso para que cualquiera pueda predicar cualquier cosa por cualquier razón y de cualquier manera. Es un llamado demasiado glorioso. Y la predicación, nuestros ministerios, deben seguir el orden inviolable que vemos en Esdras capítulo 7, versículo 10. Estudiar, entregarse y enseñar. Y es muy importante, hermanos, no cambiar ese orden. El orden hasta es inspirado por Dios. No lo cambies. No lo cambies. Pues esta es la única manera que nuestro estudio se salve de la irrealidad, la vida disciplinada de la incertidumbre y la enseñanza de la falta de sinceridad y de superficialidad. Sigue este orden, no lo cambies, no lo alteres. No enseñes lo que no aplicas o lo que no aplicas. No enseñes lo que no has estudiado. Sigue el patrón de Esdras en tu ministerio y te va a ir bien. Ese es el tipo de ministerio que Dios bendice. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Por este versículo, tal vez que ya hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas, que tal vez hemos memorizado, pero que no lo recordamos suficiente en nuestro ministerio. Padre, te ruego que nos hagas hombres, líderes en las congregaciones que tú nos has encomendado, Señor, que nos has dado, que están entregados y que siguen este patrón de vida. Te ruego, Señor, que nuestro corazón por completo esté firmemente comprometido con estudiar profundamente tu ley, con entregarnos completamente a ella y con enseñar todas sus partes. Porque en tu palabra hay vida, hay mucha vida, hay vida en abundancia. Y la comunidad de creyentes, tu pueblo, necesita tu verdad. No nuestras ideas. Padre, trata con nuestros corazones. Y si hay corazones hoy aquí que están tal vez quebrados, corazones que han entregado tal vez la ardua tarea de estudiar, Señor, y que no van al púlpito, Señor, lo suficientemente preparados. Te ruego que tu Espíritu, Señor, convenza a esas personas. Si hay gente aquí, Señor, líderes, maestros, como lo hemos visto especialmente en los últimos años, Señor, hombres que por ahí tienen una plataforma cuyas iglesias están llenas, pero en lo oculto hacen lo contrario a lo que predican el domingo por la mañana. Señor, te ruego que tu corazón convenza de pecado a esos hombres.
Padre, no queremos terminar el ministerio con remordimientos, ni mucho menos, Señor, ser encontrados, hallados, descubiertos de que no tenemos integridad en el corazón. De que nos hemos apartado, Señor, de aplicar lo que aprendemos, lo que enseñamos. Y que nuestro corazón está dividido y hay una lealtad dividida entre seguirte a ti y seguir nuestro pecado. Trata con nuestro corazón. Convence de pecado al que esté andando de esa manera, en penumbras, Señor. Y glorifícate en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Señor, manténnos fieles hasta el final, porque sabemos que solo por nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Empapa, Señor, nuestro ministerio con tu gracia. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.